rápido ya con el siguiente invitado que es brutal. Representación de podcast míticos latinoamericanos, bueno, Sí. ya creo que del mundo. Del mundo. O sea, creo que Radioambulante para todos creo que es una referencia cuando hablamos de podcast. ¿Qué podcast escuchas tú? No, yo escucho Radioambulante. Todo el mundo ha escuchado Radioambulante, creo yo. Así que hoy nos acompaña Mariana Zúñiga, que es productora de El Hilo y de Radioambulante. ¿Me escuchan? Sí. ¡Ay, maravilloso! Entre en pánico. No pasa nada. No, esto no, tranquila que estamos acostumbradas. Cosas Mariana. del directo, Exacto. o sea, no... Mira, Mariana, cuéntanos un poco de ti y cómo llegaste a Radioambulante y qué es lo que haces ahí. Cuéntanos toda esa historia. Ok, bueno, primero muchas gracias por la invitación, chicas, de verdad, muy honrada de estar acá esta mañana. Bueno, mañana para mí, tarde para ustedes. Sí. Bueno, mi nombre es Mariana Zúñiga, yo vivo en Venezuela, en Caracas. Yo trabajo para Radioambulante Estudios. Hoy en día, por suerte, Radioambulante es un podcast que tiene más de 10 años, entonces no solamente es Radioambulante es el podcast, sino que se ha convertido en una compañía de podcast, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día yo trabajo como productora y como periodista para un segundo podcast que se lanzó durante la pandemia en Radioambulante Estudios, que se llama El Hilo, que es un podcast noticioso. Al mismo tiempo, también he hecho y he producido algunas historias de Radioambulante, pero en este momento yo estoy a tiempo completo trabajando como productora de El Hilo, que si no lo conocen y son fan de Radioambulante, nada, los invito a escucharlo. Salimos todos los viernes. Es un podcast de noticias, pero es un podcast de noticias de América Latina diferente, porque no es como que el típico narración de, bueno, esas son las noticias que han pasado en el día. No, nosotros agarramos una noticia y como bien dice El Hilo, lo que hacemos es desenvolverla y lo contamos de una manera narrativa, como narrar ese continente y explicar, hacer un explainer de lo que está pasando en tal país, X o Y, con tal situación. Y nada, intentamos como invitar a personas que nos puedan explicar lo que está pasando y también a protagonistas que lo estén viviendo. Claro. Bueno, Radioambulante, ahora que lo preguntas, yo llegué porque hace mucho tiempo, en ese momento estaba haciendo una maestría y nada, estaba buscando, eso fue como en el 2014, y yo estaba buscando una pasante y nada, yo trabajé como pasante para ellos, después se acabó mi pasantía, siempre quise volver a trabajar, pero cuando yo me volví a Venezuela empecé a hacer como mucho trabajo freelancing y nada, hice varias historias para ellos y durante la pandemia pues lanzaron este programa del Hilo que nació en el 2020 y produje otro episodio para ellos, pero esta vez para el Hilo. Y luego se abrió una vacante de trabajo y finalmente mi sueño se cumplió porque realmente yo siempre quise volver a trabajar fijo para... Qué bonito. Qué bien. Qué guay, Mariana. Felicidades. ¿Cuáles dirías tú que son los elementos fundamentales para producir un podcast? ¿Qué necesitamos saber cuando queremos hacer un podcast documental? A ver, cuando quieres producir un podcast documental, por ejemplo, tienes que buscar, para las historias tienes que buscar algo que sorprenda, ¿no? O sea, tiene que haber un elemento diferente. ¿Por qué vas a contar esta historia? ¿Qué pregunta vas a responder tú con esta historia? En el caso de Radioambulante, pasa mucho que cómo hacer que lo local sea universal. Cómo hacer que una historia que, por ejemplo, pasa en Bolivia, haya una persona en Venezuela, o haya una persona en Ecuador, o haya una persona en Estados Unidos que pueda relacionarse con esa historia. Que por muy local que sea, por mucho que pase en el pueblito más pequeñito de la región, alguien en otro lugar pueda sentir empatía y sentir como, ok, esto me resuena a mí, esto podría estar hablando de mí o de tal comunidad que queda también dentro de mi país, ¿no? Tiene que estar como también contado en un lenguaje universal. Sí. Si bien Radioambulante es en español, lo rico también del programa y también en el caso del Hilo es que son programas que tienen personas de toda la región, ¿no? Entonces, aunque decimos y hablamos el castellano, también decimos las cosas de maneras diferentes.
Entonces hay que tratar de buscarlo en un lenguaje universal. ¿Qué más tiene que tener un podcast narrativo o documental? Tiene que haber acción. O sea, tu historia tiene que tener algo que está pasando. Porque no es una película, no son imágenes que estamos viendo. Entonces algo tiene que estar pasando, tiene que haber acción, y esa acción tiene que poder ser contada. Entonces, las preguntas que tú le hagas a tu entrevistado son muy importantes, son preguntas que tienen que tener mucha descripción. Por ejemplo, o sea, tú le preguntas a tu entrevistado cómo era, podrías describirlo, de qué color era, qué sentiste cuando lo viste, podrías describir el olor, o sea, cosas que te lleven a la parte sensorial, porque si bien no tenemos ese aspecto visual, entonces tú tienes que hacer que tu entrevistado, que tu oyente se lo pueda imaginar, lo cual es la parte rica, ¿no? Otra cosa que tiene muy importante una historia una historia documental para radio es la voz, porque no hay una historia sin personaje, ¿no? Entonces, buscarte a alguien, primero que tengas acceso a esa persona, porque no siempre te dicen que sí. Segundo, que la persona hable bien, porque si bien puedes tener una historia maravillosa, hay gente que no son tímidos, o no son los mejores hablando, o las mejores personas describiendo. Entonces tienes que buscar a alguien que sea alguien que hable bien, que tenga personalidad, que tenga carisma y que también que tenga empatía. Que tanto el oyente se pueda empatizar con él, como tú, como la persona, como transmitir su historia con empatía. Y también es una historia que esté llena de tensión, ¿no? Es una historia que tenga un principio, que tenga un nudo, que tenga un problema que ese personaje tiene que resolver a lo largo de la historia. Y al final, valga la redundancia, tiene que tener un final, ¿no? Porque hay varias historias, y yo recuerdo después de que yo dejé de hacer pasantías para ellos, yo proponía muchas historias y yo decía, pero ¿por qué no la agarran? Ay, claro. Y el problema realmente era que de repente no había un final, todavía no había terminado esa historia, no estaba redondita, no estaba completica, entonces es muy importante que pase por todos esos pasos, y es muy importante que tu historia esté llena de tensión, ¿no? Que a pesar de que la estás escuchando, tú estás al borde del asiento agarrado como queriendo saber qué más va a pasar. Total. Entonces, son como los elementos que creo yo y en el que nos basamos en el podcast, que debe tener una buena historia. Y el proceso puede durar mucho tiempo de producción. Además, sí. ¿Y qué retos te has encontrado al producir para el hilo en Radio Ambulante Studios? Bueno, o sea, pueden ser muchísimos retos. O sea, la verdad. Así que te acuerdas que dijiste y que, ay, Dios mío, no puede ser, ¿por qué? Está eso, de repente encontrar una buena historia para radio tampoco no es tan fácil. Tiene que tener todos estos elementos que acabo de mencionar antes, no cae inmediatamente del cielo. No, claro. Segundo, a veces piensas que una historia puede salir y de repente falta algo. Hay historias que toman, no lo sé, que puede tomar hasta un año de producción, porque siempre le falta algo por verificar. Es importante que no queden blancos en tu historia, que no queden como esas interrogantes. Por eso el proceso editorial es tan importante. A veces hacemos como hasta 6, 7 u 8 versiones de un mismo guión, porque está muy larga, está muy corta, le falta algo, sale alguien a preguntar como, bueno, pero ¿por qué no está este pedazo? O no creen que los oyentes se preguntarían esto. Y si no podemos responderlo y no hay manera como de llenar ese gap, ese espacio, entonces tienes que seguir investigando. Y eso toma mucho más tiempo para que tu historia pueda ver la luz, porque ahí están esos elementos que no están completos, te tienes que estar haciendo preguntas todo el tiempo, y al final tus propios compañeros también hacen como un poco de abogado del diablo, ¿no? Como de preguntar, bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿O no piensas que que los oyentes se van a preguntar esto o aquello? Y ahí si falta reporting o si falta información, tienes que ir y buscarla. Buscar otra vez, claro.
¿Cuál es tu episodio favorito, Mariana? En general, del universo de Radioambulante o del hilo. No, wow. Es muy difícil. Mira, yo tengo 5 perros. Es como si me preguntaras qué perro te gusta más. Ay, claro, ¿verdad? ¿Cuál es tu perro favorito? No creo poder responder esa pregunta porque, o sea, todos mis compañeros han hecho un trabajo tan espectacular. Yo me siento muy afortunada en trabajar en un lugar en el que no solo me gusta lo que hago, sino yo soy fan de lo que, o sea, yo escucho lo que hacen las otras personas como un oyente más, como una fan más. Entonces, la verdad es que estaría muy, muy difícil elegir solo uno. No, tranquila, te entendemos. Bueno, lo dejamos pasar. Exacto, No pasa nada. te has salvado, Mariana. Yo no sé si hay alguien en el panel en el panel no, en los comentarios quienes nos estén viendo, si tienen preguntas para Mariana, es el momento. Pero una cosa que de los episodios que has producido tú, o de las situaciones que has visto, ¿qué aprendizajes te llevas? ¿Te has llevado de eso? A ver, Sí. cuéntame. No, incluso haciendo el trabajo que haces, porque no necesariamente una historia te haya tocado, pero sí un proceso o algo que te haya tocado personalmente a Mariana. Bueno, a ver, me pasó 2 cosas. Como produciendo historias de radio, digamos que me han tocado a mí. También es el tema como de qué tanto te involucras tú también como con tus sujetos, ¿no? Con los entrevistados. Sí. O sea, tú quieres tratar a las personas con la mayor dignidad posible, pero al final también hay una ética periodística en la que tú dices qué tanto, y creo que pasa en otras profesiones, qué tanto me puedo meter yo, ¿no? Como qué tanto puedo ayudar, porque lamentablemente pasa que estás reportando historias muy duras y de personas que están sufriendo mucho. Y al final, qué horrible es sentirse que yo ya reporté, que yo ya hice lo que hice y entonces me tengo que separar y tengo que dejar esto que estuve siguiendo por tanto tiempo y dejarte a ti en tu universo y dejarte a ti en ese lugar en donde sé que la estás pasando mal y que yo no puedo intervenir porque no es éticamente correcto como que yo venir a intervenir. Quizás creo que lo que he aprendido es que uno después puede despegar el trabajo periodístico de la humanidad de uno, y una vez que se acaba el trabajo, sí puedes de repente involucrarte con el sujeto de alguna manera. Sobre todo, hay veces que esas historias impactan tanto que de verdad hay gente que te escribe y te dice, yo quiero ayudar a esta persona, claro. Sí. Wow. Y me ha pasado bueno, que eso es a lo que yo también como que aspiro, que la historia llegue, toque a alguien y de alguna manera esta persona pueda no solo como dar a conocer una historia que lo que decía antes, local, que puede ser universal, sino también de repente recibir algún tipo de, o sea, no solo dar a conocer una realidad, sino recibir algún tipo de ayuda. Porque si hay mucha gente buena en este mundo y si uno también hace bien su trabajo, creo que esas historias llegan y tocan y pueden, o sea, pueden llegar a recibir ayuda por otros lados. Y eso es lo más bonito cuando tú ves que la gente se te acerca y te dice cómo yo puedo ayudar a esta persona. Claro, total. Pero sí, creo que de las cosas más difíciles es saber separar como que el trabajo de lo que tú quieres hacer, porque a veces uno se quiere involucrar de más. Claro, total. Y aquí tenemos una pregunta en el chat de Joseika Jimón León que dice, 3 palabras clave para producir historias. 3 palabras claves para producir historias. Creo que diría rigor, empatía y paciencia. Rigor, empatía y paciencia. Qué maravilla. Sí. A veces sobre todo uno paciencia. no la tiene, sobre todo paciencia, claro, sí, es muy fuerte. Mariana, de verdad, muchísimas gracias. No sé si se quedan preguntas por ahí por el medio, pero Mariana, no sé, las contestarás el año que viene, puedes venir, Mariana, también a contestar las preguntas que quedan pendientes. De todas maneras, en redes es @MaraZúñiga. Mis DMs están abiertos y siempre con ganas de responder cualquier pregunta y en lo que se pueda ayudar, los brazos abiertos. Claro, sobre todo por el tema.
Sí, sobre todo con el tema de la ejecución. A veces uno se pierde tanto y dice, ay, no, qué horror, que yo no sé producir algo. Pues ahí tienen Ya. el DM de Mariana Y hay para, claro. Bueno, así fue como una te contacté. cantidad de... Sí, exacto, así fue como nos contactamos y hay una cantidad de recursos en Internet Sí. que es bárbara, es bárbara. De hecho, Radioambulante tiene unos recursos que se llama Escuela Radioambulante. Y hay Ujú. muchos tips para producción de audio, se los recomiendo para quien esté comenzando. Genial. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias. Un abrazo. Problemas técnicos. No te preocupes por eso. Muchas gracias. Más bien que estés Gracias. aquí, de verdad. Te Adiós. admiramos mucho. Chao.